El tema de nuestro estudio, reitero, lo que nos regaló Cristo por medio de su resurrección. ¿Amén? Lo repetimos todos, el tema es lo que nos regaló Cristo por medio de su resurrección. Aleluya. Este es el tema de nuestra predicación, lo que nos regaló Cristo por medio de su resurrección. El pasaje que hemos dado lectura, hermanos, está situado dentro del relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, ya María Magdalena ya había ido al sepulcro, algunos de los discípulos también ya habían ido al sepulcro y habían comprobado con sus propios ojos la tumba vacía. Sin embargo, a pesar de que María regresó y testificó diciendo, el Maestro ha resucitado, y luego también los discípulos regresaron con los suyos para decirles lo que dice María, pues es cierto, la tumba está vacía. Ya para entonces, dentro de Jerusalén se corría el rumor de que Jesús no había resucitado, sino que los discípulos habían hurtado el cuerpo. Esto les llenó de temor a los discípulos, más que la crucifixión del Señor Jesús. Primero ellos estaban atemorizados porque habían visto la muerte de su maestro, pero luego que empezó a correr el rumor por parte de los guardias que habían custodiado la tumba y que obviamente ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo también, pues dice que miraron que descendió un ángel, movió la piedra, y ellos se quedaron. Un pasaje dice que estaban como muertos, otro pasaje dice que se hicieron ahí los dormidos, se llenaron de temor y no se movieron. Y dice que la escritura, que la tumba se llenó de luz. Fue el momento en que Cristo resucitó. Y estos los guardias fueron a dar testimonio a los principales de los judíos y les ordenaron: no digan que Jesús ha resucitado, sino digan, sus discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo. Cuando empezó a correr este rumor, los discípulos señalaron aún más de temor, porque podían ser acusados de haber hurtado el cuerpo del Maestro, y esto obviamente era pena de muerte también. Por tal motivo, los discípulos se refugiaron en un aposento, y seguramente que entre ellos se preguntaban: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? El maestro ya murió, otros dicen que resucitó, Pedro dice que resucitó, María dice que resucitó. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento de incertidumbre, en ese momento de angustia, es donde se sitúa este pasaje. Cuando parecía que para los discípulos vamos a decirlo, era ese momento de oscuridad, cuando para ellos su vida y los días se tornaban más negros y más difíciles, aparece el Maestro. Dice el versículo el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, bendito sea el Señor. En primer lugar, hermanos, lo primero que Cristo regaló, que Cristo nos dio a través de su resurrección, y lo primero que Dios dio a sus discípulos fue que les dio paz. Amén, hermanos. ¿Les dio qué, hermanos? Les dio paz. Y creo, hermanos, que en este momento tan difícil para los discípulos, este periodo de transición en el que habían estado con el Maestro y después, ahora ya Él ya no estaba con ellos físicamente, aunque posteriormente, como aquí lo vemos, aparece. Si había algo que necesitaban los discípulos era tener paz, era tener tranquilidad. Creo que es de todo ser humano que cuando vemos las dificultades, cuando vemos los problemas, cuando vemos las adversidades, cuando vemos que a nuestra vida viene incluso
el resultado de nuestras malas decisiones. Incluso en el hombre el resultado de su alejamiento de Dios. En el creyente ve en sí mismo la angustia, la aflicción de la prueba, de la lucha, de las dificultades. Una de las primeras cosas que perdemos es la paz. Y no olvidemos que la Escritura también dice que el temor no procede de la fe. Cuando el hombre se atemoriza, una de las primeras cosas que pierde es la fe. Y la pérdida de fe produce más angustia, más desesperación, más tribulación. Pero es precisamente en ese momento cuando Dios aparece en nuestras vidas. Dios aparece en nuestras almas. Dios aparece, hermanos, delante de nosotros para aquietarnos, para apaciguar nuestra angustia, para apaciguar nuestra desesperación. Los discípulos no son los únicos que gozaron de la gracia y de la paz de Dios. Recordemos, por ejemplo, también en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y se vio rodeado al frente por el mar, a un lado las montañas y al otro lado el desierto, y Faraón detrás de ellos. La Escritura dice que el pueblo se angustió porque decían: Faraón viene detrás de nosotros. Hablaron con Moisés. Moisés también se angustió, dobló sus rodillas y empezó a orar a Dios. Y Dios le dice: levántate, ¿por qué oras? Ponte en pie y dile al pueblo: estad quietos y ved la salvación de Jehová. En ese momento de angustia, Dios se manifiesta para decir: estate quieto y ve la salvación de Dios. Hermanos, lo mismo estaba haciendo el Señor con relación a su resurrección. Era necesario que Él se mostrara para quietar, para apaciguar el corazón de los discípulos, y es cuando aparece y les dice: paz a vosotros. Sus palabras eran: estad quietos, tranquilícense, esténse en paz, no pasa nada, no sucede nada. Por encima de todo esto no es malo. El Señor le estaba diciendo: esto que está pasando es bueno, es para que el poder de Dios se manifieste. Y efectivamente, la resurrección de Cristo es la prueba más fehaciente, la prueba más grande que Dios ha dado al ser humano con relación a su evangelio y a su obra. ¿Y para qué la ha dado? Para darnos paz, para darnos tranquilidad, para sosegar nuestra alma, sosegar nuestro espíritu. Y es cierto, hermanos, por medio de su resurrección hemos alcanzado paz. Hemos alcanzado paz, hermanos, primeramente, paz de Dios para con nosotros. Dios nos ha mostrado su paz a través de la resurrección, que Dios se agradó del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y que por lo tanto a través de su Hijo Jesucristo nosotros como seres humanos nos amistamos con Él. Tenemos paz de nosotros para con Dios. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos paz para con Dios. No solo Dios se puso en paz con el hombre por causa de su pecado y también a causa del sacrificio de Cristo, sino que el sacrificio de Cristo se muestra en nosotros y se patentiza a través de la paz que Dios nos hace sentir. Hermanos, tenemos paz también entre nosotros. ¿No dice la Escritura que el amor de Dios se manifiesta a través de los hermanos? Amaos, dice que nos amemos los unos a los otros, y en el amor está también la paz. Bendito sea el Señor, está también la paz. Tenemos paz, y no solamente pasajera, tenemos paz eterna, porque la Escritura también nos enseña y nos dice que habrá de manifestarse la paz de Dios en nuestras vidas, no solo aquí en esta tierra, sino cuando lleguemos al reino de los cielos, porque allá es gozo y es paz el reino de los cielos. ¿Y a través de qué recibimos esa paz? Sino a través de Cristo, pero nos es confirmada a través de su resurrección. La primera cosa entonces que Cristo nos regaló a través de su resurrección es la paz. Luego dice, hermanos, en el versículo 20:
Regresando a San Juan capítulo 20, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La segunda cosa que Cristo nos regaló a través de su resurrección, hermanos, es la confirmación de nuestra fe. Lo decimos, hermanos, ¿cuál es la segunda cosa que nos regaló? La confirmación de nuestra fe. ¿Cómo podemos demostrar que en verdad Cristo ha resucitado 2000 años después de este hecho? ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, los discípulos, en primer lugar, dice aquí que cuando el Señor entró, en otro pasaje dice que cuando lo miraron creyeron que era un fantasma, creyeron que era un espíritu, que no era el Señor, sino que era su espíritu que vagaba. Sin embargo, el Señor dice: tengan paz, soy yo. ¿Cómo comprobar que en verdad era el Señor Jesucristo? Les dice: miren mis manos, miren mis manos, aquí están las heridas de los clavos, soy yo. Soy aquel que murió en la cruz, soy aquel que derramó su sangre, y que no es un espíritu, no soy un fantasma, dice el Señor, soy yo mismo. Y le muestra las heridas de sus manos y de sus pies y de su costado. Aquí hay dos expresiones hermosas. Cuando Moisés le preguntó a Dios, le dice: y si me preguntan, ¿cómo se llama el Dios que me envía?, ¿qué les responderé? Y el Señor les dijo: así les responderéis, yo soy el que soy, Él es el que te envía. Y cuando le preguntaron, efectivamente Faraón y el pueblo de Israel le preguntó: ¿quién es pues? ¿Cómo se llama ese Dios? Porque Faraón dijo: hay muchos dioses aquí en Egipto, ¿cuál de todos? Y dice Moisés: ninguno de estos, yo soy el que soy, me envía. Su nombre era profético, porque a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se presentó como el yo soy. Amén. Dice: yo soy la puerta angosta, yo soy el camino angosto, yo soy la resurrección, yo soy la vida, bendito sea el Señor, yo soy la verdad, yo soy el camino verdadero, yo soy. Y cuando llega con los discípulos les vuelve a decir: yo soy, miren mis manos. Un día estaremos en el reino de los cielos y el Señor se mostrará a nosotros. Y nuevamente dice la Escritura: y en aquel día, dice, se mostrará a las naciones y dirá: yo soy aquel que morí en la cruz, miren mis manos y miren mis pies y miren la herida en mi costado. Y el Señor dirá otra vez: yo soy, bendito sea el Señor, no hay otro. Recuerdo aquel hecho de aquel hombre que había perdido la memoria y hablaban con él y se presentaban los hermanos: hermano, ¿no se acuerda de mí? Yo soy fulano de tal. Y no. Y llegaba otro hermano: hermano, ¿no se acuerda de mí? Yo soy fulano de tal. No. Llegó el pastor también y habló con él: hermano, ¿se acuerda de mí? Soy el pastor de la iglesia, no sé quién eres tú. Y dice que el pastor, ya frustrado, le dice: ¿y usted se acuerda del Señor Jesucristo? Y en eso de pronto el hombre reacciona y dice: ¿el Señor Jesucristo? Sí, ¿lo conoce? El Señor Jesucristo, el Señor. Y entonces le vuelve el Señor Jesucristo. Sí, ¿cómo no me voy a acordar de Él? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y empieza a decir: pues es el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Pues es aquel que fue enviado para redimirnos de nuestros pecados. Es aquel a quien el Padre depositó en Él el pecado de todos nosotros, y que santa por su sangre preciosa y santa, nosotros alcanzamos la salvación.
Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Y el hombre recobra la memoria. Es cierto, no nos podemos confundir. Aquel que redimió y salvó nuestras almas es aquel que tiene las heridas en sus manos. Bendito sea el Señor. Pero también encontramos otra cosa también. Encontramos aquí otra cosa hermosa. Decía, ¿cómo podemos comprobar que Jesús resucitó a pesar de que han pasado 2000 años? En que también, hermanos, a través de su resurrección, Cristo confirmó hacia los discípulos, como también nos ha confirmado a nosotros. Sabemos que Cristo murió y resucitó, en primer lugar, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos han recibido el perdón de sus pecados? ¿Podemos dar gloria a Dios? Es la muestra de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Hemos recibido un cambio de vida al haber creído en Cristo, hermanos? Es la demostración de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo, hemos visto su obra en nuestras vidas. El bautismo es la manifestación de la resurrección de Cristo. ¿Hemos visto sus sanidades? ¿Cuántos han sido sanados, hermano? Tenemos un Cristo vivo, no es un Cristo muerto. ¿Cuántos han orado y han recibido la respuesta a su oración, hermanos? Yo he orado muchas veces. No sé si sean cientos o miles, pero muchas veces, sí sé que son muchas veces que he orado. Y el Señor nos ha respondido. ¿Por qué? Porque el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Santiago dice, ¿cómo sabemos que Dios nos oye? Bueno, en que recibimos aquellas cosas que hemos pedido en oración. Es la comprobación y la confirmación de que Cristo ha resucitado. Bueno, es el segundo regalo de la resurrección de Cristo, que muchas veces Dios nos confirma, Jesucristo nos confirma que Él no está muerto, que está vivo. Dice el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La tercera cosa, el tercer regalo que Dios nos dio, o que Jesús nos dio a través de su resurrección, es la gran comisión. ¿La qué, hermanos? Así como mi Padre me envió, así también yo os envío. ¿Qué decía el apóstol Pablo con relación al Evangelio? Cuando dice, y no me avergüenzo, ¿de qué? ¿Por qué? Romanos capítulo 1, verso 16, dice estas palabras. Es este pasaje. Romanos 1, 16. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. El tercer regalo es la gran comisión. ¿Es un regalo? ¿Sí? ¿No es un privilegio seguir a Cristo, hermanos? ¿No es un privilegio servir a Cristo? Miren, a lo largo de nuestra vida quizá hemos servido a alguien. Quizá hemos servido a un patrón, hemos servido a una empresa. Y de alguna manera, cada uno de nosotros cuando trabajamos para una empresa o un patrón, obviamente que estamos obligados a someternos a él. Y también cuando algunos de ellos nos envían a realizar alguna tarea o a dejar un recado, somos los representantes de, ¿verdad? Pero si alguno llegara a ser, por ejemplo, el mensajero del presidente municipal, quizás de algún diputado, quizás alguno algún día llegaría a ser el mensajero, el representante de un gobernador, ¿no sería un grado honroso?
Soy el gobernador, me manda, o el presidente municipal me manda para darles este mensaje, para darles este recado, o en su representación a este evento. ¿No nos sentiríamos honrados de ser, por qué no, el representante de alguna autoridad? Cuanto mayor privilegio es que nosotros seamos los embajadores de Cristo. Qué privilegio tan hermoso el que se nos haya encomendado a nosotros la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Pero lo más hermoso de todo esto, hermanos, miren, que esto no es como vender, hermanos, esos productos de Herbalife o de Omnilife, en el que la gente, mire este producto, mire, tómese este té, mire, tómese este polvo, y mire, tómese esa malteada, y este polvito en un jugo de naranja. Es más que eso. Se nos ha encomendado un mensaje que salva, un mensaje que sana, amén, hermano. Un mensaje que transforma, un mensaje que regenera, un mensaje que cambia vidas, un mensaje que transforma almas, un mensaje que reconstruye los corazones y las vidas de los hombres. A mí no me deja de sorprender las conversiones, la conversión de las gentes, de los hombres. Hace no muchos siglos, escasos 2 siglos aproximadamente, hubo un gran predicador, se llamó Carlos Spurgeon, le llaman el príncipe de los predicadores. En aquel tiempo, cuando él fue predicador, se considera que históricamente fue el único predicador que llegó a predicar a más de 24,000 almas en una escuela dominical. Qué sorprendente, ¿no? Más de 24,000 almas. Estaba leyendo su biografía, que en su escuela dominical dice que él predicaba a 4,000 gentes. O sea, su escuela dominical era de 4,000 gentes. Cuando él inició su ministerio, escasamente serían unas decenas. Y dice que cuando él culminó su ministerio, durante su periodo tuvo que haber construido un templo para albergar a más de 6,000 almas, donde a lo largo del día domingo dice que celebraban 4 cultos, y no que 1,000 en un culto, y que no, eran 4,000 en cada culto. Entonces, era una cosa sorprendente. Bueno, este hombre no se convirtió en una gran iglesia, no se convirtió en una gran campaña. Este hombre, miren, relata su biografía que siendo el joven, de padres cristianos, su padre predicador, su abuelo predicador, pero ¿qué creen? Él era la vergüenza de su casa. Había viviendo en las borracheras, viviendo en las fornicaciones, viviendo en el pecado. Su familia era una familia de predicadores y de misioneros, y todos eran gente que trabajaba y que servía al Señor, y él era el perdido de la familia. Porque a veces suele suceder así, ¿verdad? Suele suceder así. Lamentablemente los hijos crecen en el Evangelio, pero toman la decisión de irse al mundo y al pecado. Qué triste. Pero bueno, este hombre viviendo en esa condición, una mañana dice que se halla, después de haber pasado toda la noche viviendo en embriagueces y en el pecado, dice que se viene una tormenta de nieve y él siente que se muere de frío. Y él estaba en un poblado lejos de su casa, pues ahí en parte no conocía a nadie. Dice, pues ¿a dónde me refugio de esta tormenta? Y sentía que se moría. Y era tanto el frío que él creía que no iba a llegar a su casa. Pero se acuerda que en aquel pueblo había una misión. ¿Y qué le quedó? Y que en aquel día pues había culto. Así que era o morirse de frío o entrar a la iglesia.
Y dice que este hombre pues no le quedó otro más que correr a la iglesia, porque si permanecía más tiempo afuera moriría de frío. Así que entra corriendo a la iglesia, se precipita y se sienta ahí. ¿Cuántas almitas había? 5, 8 almitas en esa misión, en esa iglesia pequeña. Sin embargo, él lo único que buscaba ahí era salvar su vida, resguardarse del frío. Pero es ahí donde conoce a Cristo. Aquel hombre no era un gran predicador, pero dice que aquel día, por primera vez pone atención al mensaje del Evangelio y se convierte a Cristo. Tan pronto escucha la palabra de Dios, Dios toca su corazón, se compunge y se entrega al Señor. Meses después empieza a predicar el Evangelio. Pocos años después se encuentra predicando en aquella gran iglesia, por la obra y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que aquel predicador que predicó aquel día, aquella mañana, nunca pensó en que iba a entrar un hombre moribundo. Nunca pensó en que iba a ser el instrumento para que se salvara aquel gran predicador. Nunca lo pensó. Pero sin embargo, Dios tiene sus planes y sus propósitos. Amén, hermanos. Amén. Tiene sus planes y sus propósitos. Y hermanos, ¿cómo sabe usted que Dios quiere que usted cumpla o que nosotros cumplamos esta gran comisión y que por medio de nuestro testimonio, de nuestra predicación, se salve un gran predicador, se salve un gran cantante, se salve un maestro de escuela dominical? Quizá usted nunca ha predicado, pero a lo mejor usted va y le habla a su vecino y Dios lo salva, y después Dios lo llama, y después ese vecino a quien usted lo miraba insignificante se convierte en su pastor. Pero al final y al cabo, una perla para su corona, ¿no? Esa es lo hermoso de la gran comisión. Que un día dice la Escritura, ciertamente aquí el que va sembrando la preciosa semilla irá andando y llorando, pero un día estaremos en el reino de los cielos, y la Escritura dice que los que entremos o los que entren al reino de los cielos irán con sus gavillas llenas, irán con gozo, con alegría, porque con lágrimas se sembró, pero con regocijo se cosechará. Bendito sea el Señor. Es lo hermoso de este regalo que Dios nos ha dado y nos lo ha encomendado. ¿A quién? A nosotros. No me avergüenzo del Evangelio. Seguimos y dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. El cuarto regalo que Dios nos dio Cristo nos dio a través de su resurrección, fue el que Él nos ha dado poder y nos ha dado valor. ¿Nos ha dado qué, hermanos? Poder y nos ha dado valor. Bendito sea el Señor. ¿Qué era lo que más necesitaban aparte de la paz aquellos discípulos? Sino valor. Necesitaban valor. Ahora nosotros decimos: oh, los discípulos, aquellos hombres privilegiados porque escucharon el Evangelio de la voz del Señor. Aquellos hombres a quienes escribieron las epístolas y los evangelios. No, grandísimos hombres. Pero en realidad no, hermanos. Eran humanos. Y como seres humanos, dice aquí la Escritura que después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ellos, dice aquí, que se encontraban atemorizados, se encontraban aterrorizados de lo que había sucedido en Jerusalén. Pero más aún, hermanos, también se encontraban ahí también, hermanos. Se encontraban ahí, hermanos, encerrados. No tenían valor para hablar, no tenían valor para salir. El Señor ya les había dado la encomienda de que fueran y predicaran el Evangelio, como en el versículo anterior lo habíamos dicho. Pero tenían miedo. Era necesario que de Dios recibieran el poder para poder
predicar la palabra de Dios. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Fue necesario que el Espíritu Santo fuera dado a los discípulos. Y es un regalo que Dios nos da. No dice en San Juan el Señor le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, el Consolador no vendrá si yo no me voy, pero cuando me haya ido, entonces no los dejaré huérfanos. Vamos a leerlo, está aquí mismo en el Evangelio según San Juan. El Señor les estaba anunciando que Él se iba, pero dice aquí que el Señor les dijo: ustedes no se van a quedar solos. Dice aquí, hermanos, estamos en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. ¿Ya lo tienen? Y vamos a leer el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. ¿Saben ustedes cómo murieron los discípulos? ¿Alguna vez han escuchado cómo murieron los discípulos? Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. Andrés también fue crucificado. Bartolomé fue muerto a garrotazos. Lo golpearon. Jacobo, el hermano de Jesús, apedreado. Santiago, el que le llamaban el menor, fue arrojado del pináculo. Murió al estrellarse en el piso. Judas fue crucificado. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivo. Marcos fue arrastrado de sus pies y luego fue quemado. Matías fue muerto con espada. Pablo decapitado. Pedro crucificado. Simón crucificado. Tomás fue traspasado con una lanza. Santiago fue muerto a espada. Y Judas, llamado Tadeo, fue muerto con flechas. ¿Cómo pudieron soportar semejante muerte? ¿Qué les llevó a entregar o a hacer semejante sacrificio? El valor y el poder que Dios les dio. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Miren, de ese regalo tenemos necesidad nosotros. Porque hoy en día, hermanos, el cristiano ya no necesita de un flechazo para irse de la iglesia. No más una mirada. Ya, no más con una mirada suficiente para que su corazón se lastime, se hiera. Sangre, así se desangra, litros y litros de sangre. Ya no quiere vivir. Se quiere morir, ya no quiere ir a la iglesia. Porque es que me echó unos ojos, pero ¿cómo así? Así como de pistola, que si hubieran sido pistolas, me hubiera matado. Si tú lo hubieras visto, ¿no? Si tú lo hubieras mirado, hasta tú te hubieras muerto del susto conmigo. ¿Sí? Si tuviera el valor del Espíritu Santo, no solamente soportaría una mirada. Pues aquí está diciendo,
Uno de ellos dice que se aguantó los garrotazos hasta que lo mataron. Esteban dice que lo mataron a pedradas y sin embargo no corrió con los otros discípulos, ¿verdad? Fíjate que fíjate que me agarró a pedradas, qué malo, qué malvado, ¿no? Entregó su vida al sacrificio. Hermanos, creo que a veces nos hace falta ese regalo, ¿verdad? Nos hace falta ese regalo. Nos hace falta ese regalo también para aguantar las ofensas. No, el Señor Jesús fue abofeteado y fue golpeado y apaleado y maltratado. Y sin embargo, estando en la cruz, llegando al colmo de los males que podían haber hecho con Él, ¿qué les dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Escuchaba en cierta ocasión de una mujer que empezó a insultar fuertemente a otro hermano. Y esta mujer empezó a insultarlo y a gritarle, y quizá el otro esperaba la otra reacción para seguir a lo que seguía, ¿verdad? Para remangarse las mangas. Pero aquel hombre dice que se quedó callado mientras escuchaba los insultos de aquella mujer y le siguió insultando. Y le pregunta, ¿ya acabó, hermana? No, todavía tengo más que decirle, y esto. Y nada más puso las manos atrás. Se dejó que le dejara. Cuando parecía, dice, ya hermana, dice, ahora sí, ya, a ver, ahora qué me va a decir a todo lo que le acabo de decir. Y aquel hombre solamente extiende su mano y se le pone en el hombro. Hermana, yo quiero decirte que te amo en el amor del Señor. Es todo lo que te puedo decir. Que te amo en el amor del Señor. Y el Señor te ama también. Aquella mujer sorprendida, pero también el Espíritu Santo la compunge y le hace comprender que estaba en un error y le hace entender que había actuado mal. Empieza a llorar y no le queda otra cosa más que decirle, perdóname. Yo creí que usted era como las otras personas, que me iba a decir y que me iba a contestar, y yo venía con las ganas de echar pleito. Perdóname. Es cierto, a veces se necesita valor. Bueno, pues ese valor Dios lo está regalando. ¿A través de qué? A través de la resurrección, el Espíritu Santo en nuestra vida. Es un regalo. Y por último, hermanos, dice el versículo 23, y a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los remitieres a quienes se los retuvieres les son retenidos. El quinto regalo que Dios nos regaló a través de su resurrección es la autoridad. ¿La qué, hermanos? La autoridad. ¿Dios le dio autoridad a la iglesia? Sí. La autoridad que Dios le dio a la iglesia. Dios le dio esta autoridad a los discípulos, y luego también esta autoridad Dios la hace patente en toda la iglesia. Noten qué clase de autoridad le da el Señor, diciendo, a quien le retuviere los pecados les serán retenidos, y a quien se los perdonare les serán perdonados. Algo de lo cual yo he sentido temor, porque a pesar de que por la gracia de Dios soy ministro y soy pastor, y que en un momento dado pudiera llegarse a pensar que ser pastor es lo más grande y lo máximo, y que algunos han usado mal este lugar para decir, yo aquí mando, yo aquí gobierno. Y si hay algo que me ha dado temor, es la autoridad que tiene la iglesia. He visto muchos miembros salirse de las iglesias y se van hablando mal de la iglesia. He visto muchos miembros maltratar a la iglesia. He visto miembros murmurar de la iglesia. He visto miembros menospreciar la iglesia de una forma clara, concreta. Los he visto. He escuchado tantas cosas, hermanos, como
Quizá ustedes a lo largo de estos años también las han escuchado. Hay gente que se le hace fácil hablar mal de la iglesia. Ay, estos hermanos son esto, y el hermano son esto, y la hermana también es esto, y los hermanos son esto, y son aquello, y son para allá, y son para acá, y hablan mal. Incluso ha habido quienes se han confabulado y han hecho escándalos dentro de la iglesia. Han hecho escándalos dentro de la iglesia. ¿No está escrito? Ay de aquel por el cual viene el escándalo. Dijo el Señor, ay de aquel por el cual se escandalizan estos pequeños. Ay de aquel. Mejor le fuera que se atara una piedra del molino al cuello y se arrojara al mar. Aquí está lejos, allá contaron en Acapulco, hermanos. Aquí bajando un pie de la cuesta está. Aviéntense entre las piedras. Porque cuán terrible juicio. La iglesia tiene una autoridad. La iglesia tiene una autoridad. Cuando la iglesia aplica su autoridad, Dios respalda esa autoridad. Cuando la iglesia a alguien le dice, tus pecados te son retenidos, o sea, estás bajo disciplina de aquí en adelante. Hermanos, dice la Escritura, lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Hay gente que le agarra la tontera. ¿De veras? Le agarra la tontera porque dice, aquí me expulsaron, yo me voy a otra iglesia, allá me reciben y allá les dan Santa Cena y allá les dan parte en el ministerio y estaré expulsado para ellos, pero para Dios no. Dios es amor. Aquí ya me restauraron, no. Digo, les agarra la tontera porque olvidan lo que dice la Escritura. Y en parte es justificable. No es cierto que no hemos dicho, ¿verdad?, que al burro de Balaam se le olvidó que las burras no hablaban y se puso a platicar con ella. ¿Ustedes han visto cosas semejantes? No le talla la pierna en la pared y dice que cuando le talla la pierna en la pared se baja y le empieza a pegar y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Y se pone a platicar con ella, pues porque me tallaste la pata allá y a ver por qué haces estas cosas. Y empieza a hablarle la burra, pues no te he cargado todo este tiempo, no te he servido toda la carga que me has impuesto, le he cargado. ¿Por qué pues me pegas? ¿No ves que ahí está el ángel de Jehová? No puedo pasar. Y al burro se le olvidó que las burras no hablaban. Es lo que produce el pecado. Es lo que produce el pecado. El pecado a veces ciega la mente del hombre. Dice, yo me voy de la iglesia, allá está otra iglesia, allá me están esperando, aquí me corren, allá me esperan. Pero cuidado, si te vas expulsado, tus pecados son retenidos aquí y ¿en dónde? ¿Quién es el único que puede desatar eso? La iglesia. ¿Quién, hermanos? Si la hermosa te expulsó, la hermosa te tiene que restaurar. Es lo que estaba enseñando el Señor Jesús. Les estaba diciendo, ustedes tienen esta autoridad. Sí, hermanos. Miren, a veces el miembro no comprende la autoridad que tiene. Ni el pastor, la autoridad que tiene el pastor y la iglesia, no la comprende. A veces el miembro menosprecia la autoridad del pastor y la autoridad del pastor reside también en la autoridad que tiene la iglesia. A veces hay miembros que menosprecian y hay miembros que menosprecian la misma iglesia y a veces se les reprende. Hermano, ten cuidado, mira, es un consejo que yo te doy. Mira, endereza tu camino, mira, endereza tu vereda. ¿Qué me van a enseñar? Yo soy sabio, yo soy grande, ¿qué me van a estar diciendo a mí? No. Ten temor. O mejor dicho, tengamos temor. Tengamos temor cuando algún hermano incluso nos exhorta. Tengamos temor. ¿Porque es parte de qué? Pues parte de la iglesia. Cuando la iglesia también dice, hermanos, no la iglesia ha dicho que la misma iglesia no debe
usar los pantalones? ¿Quién lo ha mandado? La palabra de Dios, pero también ¿quién ha establecido? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué muchas veces el miembro no quiere dejar el mundo? Cuando la iglesia dice, no participéis del mundo, porque lo establece la palabra de Dios. Y digo que ¿por qué la iglesia? Bueno, porque aunque a veces el hombre, bueno, que Dios venga y me lo quite, ¿a poco yo me voy a ir al infierno porque yo haga esas cosas? ¿A poco yo me voy a ir? No, no lo creo. Aunque no lo creas, la iglesia puede usar de su autoridad. ¿Qué? En primer lugar, decir, hasta hoy tienes cargo en la iglesia. Hasta hoy tuviste cargo en la iglesia. Hasta hoy serviste al Señor en un ministerio porque no te sujetas a la palabra de Dios. Y hasta hoy tuviste tú el derecho a participar de la Santa Cena. Te vamos a poner bajo disciplina. Hermanos, la iglesia tiene una gran autoridad. Lo más hermoso es que es un regalo de parte de Cristo. ¿Es un qué, hermanos? Es un regalo. A lo mejor no lo sabían, por eso no venían al culto de negocios. Porque en el culto de negocios es donde la iglesia usa ¿qué? ¿Sí? En el culto de negocios es donde la iglesia usa su autoridad. ¿Saben que la iglesia puede instituir puntos doctrinales? Aun cuando no estén escritos. O sea que si no hay una ley, la iglesia la puede hacer. Puede. Pero es que yo no estuve de acuerdo porque yo no estuve ahí. No estuviste, pero ahora te vas a sujetar. Hermanos, recuerdo en cierta ocasión aquel caso de una mujer cuyo pastor era un ministro joven. Y a esta mujer dice que le decía, ¿usted es nuestro pastor? Usted es un chamaco. ¿Usted qué nos va a enseñar? Tú eres como mi nieto. Yo no te veo como pastor, yo te veo como mi nieto. Y aquel ministro decía, bueno, pues, yo no escogí ser pastor, me pusieron. El Señor me llamó y luego me pusieron aquí como ministro. Pero, pues, no me tocó escoger a mí la iglesia. Pues sí, pero de todas maneras, mire, mejor háganos un favor. Háganos el favor mejor. Si ama la iglesia, mejor váyase de la iglesia. Váyase mejor a cuidar a los niños, a los jóvenes. Cuando ya tenga 30, 40, 50 años o que ya le estén saliendo las canas, entonces viene. Porque pues ahorita, ¿cómo puede ser usted un chamaco? Llegó a tal grado, a tal situación que la mujer dijo, hasta hoy usted es mi pastor. No puedo respetarlo porque usted es un chamaco. Y es más, ya me voy de la iglesia. Sin embargo, escuchaba que después de varios meses que dejó de ir a la iglesia y se fue a otra iglesia, aquella mujer no podía dormir. Una noche llega y le habla al pastor. El pastor se sorprende de mirarla. Hermana, ¿qué pasó? Ya llevaba varios meses que no la veía. La quiso intentar visitar y me decía, no, yo no quiero nada que ver con usted. Y después la ve ahí parado a la puerta de su casa y le abre la puerta, bueno, pasa ahí. Y entonces empieza la mujer a decirle, bueno, dice, es que tengo 2 meses que no puedo dormir. ¿Y cuál es la razón que le ha quitado el sueño? La razón que me ha quitado el sueño es aquellas palabras que yo dije, usted no es mi pastor, pero hay una voz que me dice, sí es tu pastor, sí es tu pastor, sí es tu pastor. Y aquella mujer empieza a llorar y dice, perdóneme porque muchas veces yo pensé, o yo llegué a creer que usted no era nada, pero ahora comprendo que el Señor lo ha puesto como pastor en la iglesia. Hermanos, la autoridad de Dios, al ser respaldada por la iglesia, cuando alguien
quiere pasar por alto esa autoridad, ¿qué hace Dios? Le llama la atención. Le hace entender, le hace comprender. Y si es necesario que le jale las orejas, pues el Señor se las va a jalar.